Tenemos una familia, un par de pedófilos. ¿Qué quieres, que me calle? Yo fui abusada desde los 5 años hasta los 16 años por mi hermano. Los únicos testigos de mi abuso eran mis muñecos. Es que tú estás enamorado de tu hermana. ¿Quién dice eso? ¿Qué tipo de madre va a decir eso? Y ahí fue cuando descubrí que mi madre es una madre psicópata, narcisista. Iba yo manejando, camino a ver a mi psicóloga y dije, aquí me voy a tirar. Me voy a bajar del carro y me voy a matar. Y en ese momento llamo a una amiga y le digo, no puedo más con mi vida, me quiero morir. Y llego donde mi psicóloga y le digo, yo no puedo más. Me cortaba, yo sufría de cortarme. Mira, ¿sabes qué? Te tienes que internar. Y yo como que, ¿qué? No puede ser. Me dice, no te voy a internar obligatoriamente porque es peor. Quiero que lo hagas voluntariamente. Haz por ti y por tus hijos. Tequila Amor Propio presenta. Yacún Flores presenta. Bienvenidos a otro episodio de Amar Más Podcast. ¿Te imaginas cómo es crecer con un pasado de abuso sexual y que tu entorno y las personas que se suponen deben cuidarte, protegerte, guiarte, te den la espalda, pero a pesar de eso, resignificar tu dolor y convertirte en una mujer valiente, activista, que lleva paz a más personas marcadas por un suceso así? Pues quédate a ver el episodio completo porque si tú fuiste marcado por el abuso y piensas que no hay salida para eso, hoy te vamos a demostrar que sí se puede. Y aquí tenemos un fiel testimonio de ello. Así es, además de un gran ser humano que, como bien lo dices, Ale, lleva una trascendencia muy importante, ¿no? Y queremos darte la bienvenida, Catalina, que nos platiques un poquito sobre ti y además también entrar en materia y nos platiques por qué crees que es importante compartir tu historia, tu experiencia, porque bien, como ya lo hablamos, yo te podía dar 1001 razones por las que yo creo que es importante tocar este tema y porque las hemos visto. Pero creo que tiene mucho más peso y valor que lo cuente alguien como tú, que has resignificado ese dolor y que has ayudado a tantas personas. Bienvenida. Bienvenida, Catalina. Bienvenida a México principalmente y a Guadalajara. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí. No, para nosotras tenerte desde tan lejos. Y además digo que te atrevas a alzar la voz y que vengas a contar tu historia, pues principalmente por eso pues queremos agradecerte también. Y a ustedes por invitarme. No, pues y darme micrófono para, claro, romper ese silencio, seguir hablando. Exacto. Y seguir impactando a más personas como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias. Y es que darte voz, yo creo que a ti en este momento no es darte voz solamente a ti, ¿no? Es darte voz a la infinidad. A miles, y me atrevo a decir millones de personas que han sido marcadas por el abuso, pero al fin de cuentas nos gustaría comenzar que nos platiques por qué crees que para ti es importante estar aquí y en unos tantos miles de podcasts compartiendo tu historia. Me hubiese gustado que a mis 7 o 8 años yo hubiese tenido una Catalina que hoy tiene 41 años que estuviese contando su historia. Okay. ¿Por qué? Porque muchos niños están siendo abusados y nadie lo sabe. Y no saben ni que lo que están viviendo es un abuso. Si yo a mis 9 años hubiese tenido una Catalina de 41 años que estuviese contando mi historia en un podcast y lo escucho, o escucho a una mujer de 50, 60 años, no importando la edad, que lleva un secreto guardado, tiene la oportunidad de hablar y no se va a llevar ese secreto a la tumba, como le ha pasado a muchas mujeres y hombres también. Sí, claro. ¿Y cuál crees que ha sido, qué fue lo que te hizo que dieras el paso y pudieras abrir los ojos en el caso en el que estabas siendo víctima de abuso? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Y qué fue lo que estaba pasando también por tu mente, no, en ese entonces? Y ya vamos, como que te parece, poco a poco llegando hasta el punto de ahora, en cómo lo has resignificado, cómo lo has sanado, que es importante porque te aseguro que la mayoría de las personas que nos ve y nos escucha, pues les interesan estos temas porque bien quieren prevenir o han sido marcados por esta situación, ¿no? Ajá. Bueno, me tocaría empezar como desde el principio, contando mi historia. Yo fui abusada desde los 5 años hasta los 16 años por mi hermano, sexualmente, y fui violada a los 9 años. De los 7 días de la semana, 5 días era abusada.
más o menos. ¿Cuántos años tenía tu hermano? Mi hermano es 7 años mayor que yo, que también era un niño, ¿verdad? Lo que pasa es que el abuso continúa. Mis padres eran ausentes completamente. Mi mamá viajaba muchísimo. Mi papá estaba ausente emocionalmente, pero físicamente estaba en la casa, pero no estaba emocionalmente, nunca hubo una conexión. Y sí, sufrí abuso literalmente casi todos los días. ¿Tú sabías que eso no estaba bien? No sabes porque es lo único que conoces, pero sí te sientes que algo está mal. Ok, se siente incómodo. Se siente incómodo, pero no sabes porque primero a veces te dicen, aunque no fue todas las veces, no digas nada porque nadie te va a creer o no lo vayas a decir a mis papás. Pero cuando es lo único que vives y lo que conoces, pues obviamente no te sientes raro, ¿no? Como que yo decía, ¿será que mis amigas viven lo mismo? ¿Será que mis primas viven lo mismo? Como que sí me lo cuestionaba, pero nunca podía hablar. Y lo que pasa es que cuando tú eres abusado de niño, a la edad que sea, a los 5 años, tu cerebro te desasocias completamente. O sea, hay una respuesta al trauma que es la lucha, la huida y el congelamiento. Entonces yo me congelé. Entonces lo que haces es que te congelas y te disocias. Y es como si tú fueses otra persona. Y eso está comprobado psicológicamente. O sea, para que tú puedas sobrevivir. Claro, como un mecanismo de defensa. Porque si tú no te disocias, no sobrevives. Por eso hay mucha gente que se suicida. Entonces, tu cerebro, ¿qué hace? Se disocia y es como si Catalina fueran dos Catalinas. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y me gustaría preguntarte, hacer como un paréntesis en esto, porque entonces tú dices que tenías 9 años cuando empezó esto. 5 años, 5 más años. o menos de mi recuerdo. Él era un poco más grande que tú. 7 años. ¿Dónde crees que él comenzó a tener esta incertidumbre por hacer esto? ¿Lo hacía con algún tipo de maldad? Para él era... O sea, porque yo creo, y a lo que hemos visto, creo que, o sea, falta muchísima información, ¿no? Pero un niño abusado, o sea, abusando a otro niño, porque pues era un menor de edad, o un menor de edad abusando a otro menor de edad, es porque o lo había vivido o lo había visto en algún lado, ¿no? Ok, mira, me tocaría adelantarme mucho a mi historia. Ok. Pero yo sí te voy a aclarar esto. Ningún niño es un abusador. Un niño comete un abuso y es una réplica de algo que le están haciendo. Hasta los 14 años. Hasta los 14 Ya años. después de ese tiempo, o sea, de esa edad Ya, porque hay adolescentes que pueden replicar porque están viviendo algo. Ok. Pero ningún niño es abusador. Comete un abuso y es una réplica. Entonces, el problema aquí como sociedad es de que tenemos que enfocarnos también en que las dos personas necesitan ayuda. Sí, claro. Porque si un niño está abusando a otro niño, es porque ese niño también le está pasando algo. Exactamente. O sea, o lo están abusando o está expuesto a pornografía en la casa, sí. a cosas que no están apropiadas. para su edad. Para su edad. Ok. Qué bueno, gracias por ese paréntesis y por reeducarnos en estos temas, ¿no? Y te dejo continuar con tu historia para no perder el hilo. Ok, entonces, bueno, crecí obviamente siendo una niña, tenía mis abuelas que fueron como el amor, una tía, como que mi familia extendida fue como mi apoyo, mi refugio seguro, y eso me ayudó mucho, creo que fue como lo que me salvó, y mis primos, pero siempre fui una niña muy llorona, muy sensible, muy deprimida, me encerraba mucho, me aislaba mucho, y obvio, eso era una respuesta al trauma, pero mis papás nunca fueron atentos a esto. Más del 70% de los abusos ocurren adentro del hogar. Eso es cifras alarmantes, ¿no? Es alarmante. Se supone que en el lugar donde más tiene que estar seguro es con tu padre y con tu madre, y es donde más suceden los abusos. Sí. Obvio, el tiempo transcurrió, el abuso continuó. A mis 16 años yo emigro de Colombia para Estados Unidos por cuestiones de violencia. Fue la época en que Colombia estaba mucho con la guerrilla y todo, entonces nosotros fuimos como amenazados por la guerrilla y nos tocó huir. Entonces llegamos a Estados Unidos y haz de cuenta que dentro de mí yo dije, uy, qué alivio, como que dejé a mi abusador.
porque mi hermano se quedó en Colombia. Y en ese momento yo empiezo mi vida en Estados Unidos, empiezo una relación con una pareja, con un novio, y cuando iba a cumplir 19 años, mi hermano se va para Estados Unidos, llega a mi casa e intenta abusar de mí nuevamente. Y fue en ese momento cuando yo hice clic en mi cerebro y dije, esto no es normal. O sea, como que yo sabía que no era normal, pero como que ya caí en cuenta a mis 19 años, porque, y aquí quiero hacer otro paréntesis que es bien importante decir, las víctimas no hablamos cuando queremos, sino cuando podemos. Cuando una persona es abusada sexualmente a los 5, a los 9, a los 10, tu cerebro se queda allí, se congela ahí. Por eso pasan tantos años y no te puedes proteger, no puedes decir no, porque tu cerebro se queda, el trauma se encapsula en el cerebro así, entonces ya no puedes. Y mucha gente juzga esto. Vemos en las redes comentarios, ¿y por qué no habló? ¿Y por qué no? Y eso es revictimizante para una sobreviviente de abuso. Entonces, claro, en ese momento yo reacciono, le cuento a mi novio me dice, no, eso no es normal. Le cuento a mis padres y la reacción de mis padres fue como que nada, como que te creo, pero no hicieron nada. Entonces mi mamá me sienta en la mesa, en la sala con mi papá, mi hermano, y mi mamá lo primero que dice es a mi hermano, ¿tú estás enamorado de tu hermana o qué? ¿Cómo por qué? Y yo obviamente no entendía en ese momento. ¿O qué pensabas en ese momento? O sea, yo nomás sentía como que, ¿qué es esto? Pero no entendía nada. No entendía nada. Sí. Obviamente todo esto se va a ir desenvolviendo, claro, pero lo voy diciendo. Okay. Y yo estaba en high school, como en la secundaria ya a punto de salir. Voy donde mi consejero, le cuento, me mandan donde una psicóloga. La psicóloga manda llamar a mi mamá y a mí y dice, esto se tiene que reportar, pero yo ya tenía 18 años y en Estados Unidos ya eres mayor de edad. Entonces es como opcional, ya no es obligatorio de la psicóloga, sino que, porque si eres menor de edad, ella lo tiene que hacer sin tu consentimiento. Pero ya tú, teniendo 18 años, tiene que hacer con tu consentimiento. Y mi mamá en ese momento dice, no digas nada, mejor quédate callada que yo voy a solucionarlo. Obvio, tú como hija dices, no, pues mi mamá quiere lo mejor para mí, porque nadie va a pensar que tu mamá te quiere hacer daño. Exacto. Entonces yo me quedo callada y empiezo, me voy de mi casa, agarro mi ropa, me voy, porque mi mamá dejó a mi hermano en la casa y no me protegió. Y dije, ¿cómo puede ser que ha pasado esto y no se dé cuenta no que... se dé cuenta? Exacto. Y yo había tenido un intento de suicidio antes de contar esto, como un año antes. Y mi mamá ni siquiera me llevó al psicólogo, ni al médico, ni nada. Me había tomado como 30 pastillas de Benadryl y lo único que mi novio fue que me dijo, ve, vomita esto. Mi mamá llegó y ni siquiera se preocupó por mí, ni decir por qué mi hija se intentó suicidar, nada. Entonces me voy de mi casa como por casi un año a vivir con mi novio y empiezo a ver comportamientos tóxicos. ¿Qué es lo que hacía él? ¿Qué comportamientos tenía? O sea, tipo, era una relación que no era sana. Okay. Era una relación donde había mucho como maltrato verbal y psicológico. Obviamente yo estaba repitiendo un patrón de mi madre, pero no sabía. Entonces como que eso le pasa a muchas mujeres y a muchas personas, porque no sabes. Entonces me sentía como encerrada. Logré dejarlo, logré irme, pero regresé a mi casa porque no tenía más para dónde ir. Entonces regreso a mi casa y continúo con él igual. Y ya pasa como más o menos un año y lo logro dejar. Empiezo mi universidad y tuve una época muy fuerte de fiesta, de tomar, pero era excesivo. O sea, yo creo que yo estuve a esto de hacerme alcohólica, muy, muy cerca. ¿Y eso fue como para ti una respuesta a evadir todo lo que estabas viviendo en ese momento? Claro. Y llega un momento en que ya como a mis 22 años, 23, yo sola empiezo a decir, necesito ayuda. O sea, a mí nunca nadie me dijo, ve al psicólogo, mi mamá nunca me llevó nada. ¿Nunca volviste a tomar ni siquiera una opinión o un consejo de una amiga, una persona sobre este tema? No. Simplemente lo pasaste porque pues,
Si no te había protegido la persona que tenía que hacerlo, Sí. pues No. supongo que es. Entonces yo solita busqué un psicólogo, fui y empecé a ir, me dice, te voy a recomendar un lugar que se llama Celebremos la Recuperación, que es un programa como Alcohólicos Anónimos de 12 pasos, pero es como muy basado en Dios. Y ahí mi vida cambia por completo, porque la fe para mí fue como una antes y un después. Entonces empiezo a tener como una relación con Dios diferente y empiezo a recibir una sanación, obviamente espiritual, muy diferente con lo que crecí. Y estos grupos me parecieron como wow, porque pues mi iglesia donde yo voy es americana, pero tienen este grupo donde van personas alcohólicas, personas que han sido abusadas. Entonces yo escuchaba, yo también fui abusada por mi papá. Yo soy alcohólico, yo soy adicto, y empecé como a sentirme que pertenecía. Y más en un lugar de fe, como que tú dices, wow, o sea, que están hablando de cosas que no hablan normalmente en una iglesia y yo las puedo hablar. Entonces, con ese grupo de apoyo empecé como mucho a sanar y terapia. Y ya después en ese proceso conozco a mi actual esposo, nos hicimos novios y bueno, yo seguía igual de parranda, yo seguía tomando, empecé terapia y cuando lo conocí le dije yo, mira, yo no sé por qué en mí yo dije, él tiene que saber lo que yo estoy viviendo, porque para mí como que mi proceso de sanación empezó a ser mi prioridad. Y yo le conté y yo le dije, mira, yo fui abusada. Y él me contesta y me dice, a mí también me pasó lo mismo. ¿Y qué pasó por tu mente en ese momento, cuando Como que coincidieron las historias? Como que, wow, no me lo imaginé. Y mi esposo, en ese momento, él no creía casi como en Dios, era como muy así. Y yo le dije, mira, yo sí creo en Dios, para mí mi parte espiritual es muy importante. Yo asisto a estos grupos y si tú quieres caminar conmigo bien y si no también. Y duré como casi un año yendo sola hasta que un día dice él, pues bueno, vamos. Y él fue al grupo y de ahí pues nunca más dejó de ir. ¿Qué fue lo que cambió en ti cuando entraste a ese lugar? O sea, ¿cuál era tu sentir y tu pensar antes de entrar a ese lugar y después de? O sea, ¿qué crees que fue lo que transformó, resignificó eso? Mi fe en Jesús. Creo que tenía un concepto de Jesús equivocado. ¿Qué concepto tenías anteriormente? Como el que nos muestran, el que está allá arriba crucificado y ya. Ok. Y conocí a un Jesús que está vivo, que resucitó y que está en mi corazón, en el de todos nosotros, y que empezó a sanar mi corazón. O sea, pude sentir como esa presencia en mi vida y fue una antes y un después, completamente. ¿Cómo te afectó emocionalmente todo esto que viviste? O sea, regresando como un poco a eso, Ajá. ¿no? Porque creo que es importante porque nos has desmitificado ciertas cosas que uno llega a creer. Sí. Cuando pues no ha tenido este tipo de circunstancias, ¿no? Pero ¿cómo crees entonces que fue que te afectó el haber crecido con estos abusos, el haber sido reprimidos por tanto tiempo y el que nadie se haya percatado de la situación que estabas viviendo? Porque tengo entendido también, tú hablabas de la disociación, ¿no? Que se llega a dar en el cerebro y todo como este mecanismo de defensa, pero también se habla muchísimo sobre las regresiones que tienen cuando son niños y son abusados, en el que si tú ya llegas a una edad en la que puedes hacer ciertas cosas, eres abusado y psicológicamente como que vuelves atrás, ¿no? No, sí, claro, porque tú tienes flashbacks, eso se le llama flashbacks. O sea, tú creces como de repente, tú puedes tener un olor, una vez una película, de repente creces con mucha hipervigilancia, que es un ejemplo. Si tú vienes y tu esposo te abraza y tú te sientes como que, o abres la puerta y brincas y todo es como sobreexagerado, o tienes muchas pesadillas, todo eso es una respuesta al trauma. Los flashbacks vienen de la nada y son recuerdos del trauma, que son milésimas de segundos. Tú puedes estar manejando y ¡prum!, te viene una memoria del abuso. ¿Y a ti te llegó a pasar ese tipo de situaciones? Toda mi vida.
Probamos el famoso tequila rosa y quedamos sorprendidas en descubrir que en Jalisco existe una bebida tan genuina. Este tequila se llama Amor Propio y su distintivo color rosa proviene de ser reposado en barricas de vino tinto, lo cual le añade notas de sabor a cereza. Su fabricación es realizada en Tequila, Jalisco. Si aún no lo has probado, no sé qué esperas para hacerlo con tus amigas y preparar unos tragos coquetos llenos de amor propio. ¿Buscas amor? Empieza por el más importante, el amor propio, como este tequila que está reposado en barricas de vino tinto y tiene un toque sabor cereza. Pruébalo y tómate unos tragos llenos de amor propio. No sabías lo que era un abuso, obviamente a esa edad nadie lo sabe, pero ¿cómo era esta conexión o esta relación con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo te la llevabas en ese momento? ¿Hablaban contigo? Porque mencionas más a tu mamá que era como más distante contigo, pero tu papá, ¿cómo se comportaba con ustedes dos? Mira, mi papá cuando yo cumplí 9 años se desconectó completamente de mí. Emocional, físicamente, todo. ¿Por qué crees que ya sucedió eso? Ya te voy a contar cuando se vaya desarrollando la historia. Yo empiezo a ir a terapia, a mis grupos, empiezo a sanar, pero yo seguía sintiendo depresión, yo seguía sintiendo ansiedad. Tenía momentos como olas, o sea, la sanación no es lineal, pero nunca me sentí completamente libre. Yo me sentía que yo vivía en una cárcel emocional, aún hablando del abuso sexual. Obvio, era en un círculo muy pequeño. ¿Por qué? Porque mi madre, inconscientemente, o sea, en su abuso, porque mi madre es una madre psicópata narcisista. Y eso es donde yo quiero llegar aquí. Exacto. Mi madre me silenció a su forma. El narcisista es una persona carismática, que carece de empatía, que esconde, que tiene múltiples máscaras, que manipula, que triangula. Y mi madre siempre fue como que, por ejemplo, cuando me dijo, es que tú estás enamorado de tu hermana. ¿Quién dice eso? ¿Qué tipo de madre va a decir eso? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Eso es una persona psicópata, ¿verdad? Narcisista. Cuando, o sea, ahí en ese proceso, yo obviamente tengo mi primer hijo, quedo embarazada, sigo con mi proceso de sanación. Después empiezo a desarrollar muchos problemas de la alimentación. Sufrí de anorexia, sufrí de bulimia, muchísimo tiempo. Y ya grande, se me desarrolló como a los 24 años, 25 años. Y me di cuenta que fue porque mi madre siempre fue una persona que indirectamente opinaba de mi cuerpo. Una madre narcisista siempre va a opinar de tu cuerpo de una forma como de comparación. Por ejemplo, ella me decía, mi cintura era más chiquita que la tuya. Porque a veces lo puedes a lo mejor normalizar de que no te lo dicen en mala onda, sino como una comparativa, ¿no? Pero es un comentario que realmente es de una persona narcisista. El que sea comparativo de que yo estaba más delgada que tú. Sí. Sí. Como que eso afectó mucho en mi vida, ¿no? Claro. Y también empecé a correr y la primera vez que mi madre me dijo, estoy orgullosa de ti, fue en una maratón que corrí. Entonces eso me hizo clic también en mi cabeza, como que dice, cuando Catalina corre y es esto, Catalina es una buena hija. Okay. Entonces, obviamente seguí con mi proceso. Llega un momento en mi vida donde más o menos en el 2015 ya tenía mi bebé, mi segundo hijo estaba bebé, y me entró una depresión horrible. Iba yo manejando, camino a ver a mi psicóloga y dije, aquí me voy a tirar. O sea, aquí me voy a tirar, me voy a bajar del carro y me voy a matar. Y en ese momento llamo a una amiga y le digo, no puedo más con mi vida, me quiero morir. Y mi amiga me dice, espérate, aguántate, ya vas a llegar donde tu psicóloga. O sea, justo iba donde mi psicóloga. Sí. Y llego donde mi psicóloga y le digo, yo no puedo más. Me cortaba. Yo sufría de cortarme. Sí, autolesionarte. Me autolesionaba. Que eso es otro síntoma de una persona que ha vivido un abuso, ¿no? Ok. ¿Qué sentías cuando lo hacías? Como que me aliviaba el dolor emocional. Te enfocabas en lo que estabas sintiendo. Ajá. Como que el cortarte es como, ok, me enfoco en el dolor físico y me ayuda como al emocional. Como a no enfocarme en, porque el dolor es tan fuerte que pues me corto.
Y tus papás no se daban cuenta de esas heridas que tú tenías, del daño que te hacías. No se daban cuenta. Y en ese momento, inclusive casada, lo hice. Ande. ¿Y tu esposo qué te decía o cómo te ayudaba? Mi esposo es maravilloso. Siempre me ha apoyado en todo. Y te digo, llegué donde mi psicóloga y mi psicóloga me dice, mira, estás obviamente... Le dije yo, no me siento que no soy yo. Porque me sentía que no era yo. Okay. Me sentía como que no soy yo. Es como una despersonalización enorme. Y pensaba en mis hijos y decía, me quiero morir. ¿Qué es esto? Me cuestionaba que había recibido ayuda, que estaba en terapia. Me cuestionaba todo y decía, ¿por qué me sigo sintiendo que no quiero vivir? Porque obviamente tú sientes, cuando eres abusado y violado desde niño, tú te sientes que tú viniste a este mundo a sufrir. Que tú viniste a este mundo, que tú viniste y que esa es tu... Sí, lo que te tocó vivir. Y cuando llego y me dice, mira, ¿sabes qué? Te tienes que internar. Y yo como que, ¿qué? No puede ser. Me dice, no te voy a internar obligatoriamente porque es peor. Quiero que lo hagas voluntariamente. Entonces me dijo, haz por ti y por tus hijos. Necesito que estés bien. Porque obvio, pues yo me quería suicidar, estaba con la bulimia mal, me había cortado. Entonces yo, ok, está bien. Entonces entré al hospital y fue pues muy duro porque es un momento muy vulnerable. Afortunadamente era un lugar de solo mujeres, que eso fue que me ayudó mucho. Okay. Pero ves a las personas a tu alrededor con tantos problemas, ¿no? Personas con adicciones, personas con depresión, todas están en una batalla interna y mental, y como sociedad estigmatizamos mucho nuestra salud mental. Sí. Estigmatizamos mucho ir al psiquiatra, ir al psicólogo, o si te tienen que internar porque estás con una depresión, y eso tiene que parar, porque si tú tienes diabetes, tú tienes que ir al médico y tú necesitas insulina. Si tú te enfermas y tienen que operar y sacar el apéndice, tienes que ir al del cirujano. Nuestra salud mental es igual de importante, y emocional. Entonces, cuando llegué, me acuerdo que hubo yo no hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar y llorar por mis hijos, porque yo decía, soy la peor mamá del mundo, ¿cómo dejé a mis chiquitos? Y me acuerdo que había una enfermera que se me acerca y me dice, Catalina, tú eres una guerrera de Dios, y lo que te pasó no fue tu culpa, lo que te pasó no es tu culpa, y esa vergüenza no es tuya, y tú se la tienes que entregar a Él, y tú tienes que estar aquí y enfocarte por ti y por tus hijos, y tienes que hacer todo lo que te digamos, todo lo que te diga la psicóloga. No te vas a quedar en el cuarto encerrada, porque muchas personas se quedan en el cuarto encerrados pues de la depresión, y obviamente te dan medicina y pues porque no son capaces, ¿me entiendes? No los juzgo, pero son capaces. Entonces ella me dijo, si tú quieres salir de aquí, tienes que hacer todo lo que la psicóloga te diga. A los 7 días regresé a mi casa, continué con mi terapia, empecé a ir con el psiquiatra, obviamente estuve medicada como por 4 años, y también esto es importante aclararlo, no está mal tomar medicina si la necesitas, también se estigmatiza mucho esto. ¿Tienes depresión? No, bueno, si tienes que tomar medicina por una temporada, tómala. Si la tienes que tomar por toda la vida, también. Yo siento que son temporadas, ¿no? Dependiendo de tu crisis y todo. Y perdone que haga este paréntesis, pero creo que es importante porque diste en el clavo en algo que se estigmatiza muchísimo, y por eso hay tantas consecuencias y tantas personas con problemas que terminan suicidándose o haciendo actos que pues son catastróficos, ¿no? Pero ¿tú qué le dirías a las personas que te están viendo o escuchando que dicen, es que yo me siento mal, fui diagnosticado, me dijeron que tengo que tomar medicamento para esto, pero me da miedo porque después de esto hay como un mito de me voy a hacer dependiente y después yo no voy a tener control de mi vida si no tengo esto a mi lado y lo tengo que estar tomando? Es que, a ver, es necesario, no está mal tomar antidepresivos. El antidepresivo no te causa adicción. Empecemos por eso. Ok, estás mitificando. Sí, el antidepresivo no causa, no causa adicción. Hay medicinas que sí pueden causar adicciones, que son las medicinas para la ansiedad, pero si tú estás con un buen psiquiatra que te está controlando tu medicina, tú no tienes por qué temer. O sea, tú no lo estás haciendo para hacerte adicto, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe usar esta medicina. Sí. Por eso es importante estar con un profesional de la salud mental. Exacto.
Ok. Y bueno, Pero es necesario. sí, por supuesto. Y bueno, estábamos en el tema de que te diste cuenta que de 20, 18 mujeres habían sido abusadas. Y eso me marcó mucho. Y bueno, seguí mi terapia, seguí mi proceso de sanación. Y hubo un momento como que yo decía, ¿por qué me sigo sintiendo así? ¿Por qué sigo sintiendo que estoy en una cárcel emocional? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y yo siempre le decía a mi psicóloga, mi mamá es como esa parte del rompecabezas que le hace falta a mi sanación, pero no podía verbalizarlo, no tenía palabras, no me salían las palabras. Entonces yo iba a Colombia a visitar a mis padres. Una vez fuimos a un médico, obvio crecí, desde chiquita crecí enfermándome el estómago, infecciones urinarias. Esos son señales de alerta, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, amiga! Me gustaría regalarle algo. ¿Qué podría ser bueno? Ya sé, le voy a regalar unas flores de Yakun. ¡Está increíble la aplicación! No inventes, puedes enviar flores eternas a todo México. Hay entregas para el mismo día en Guadalajara y Puerto Vallarta. Tienen un gran catálogo. ¿Cuál le regalaré? Ya sé, estas. Ahora solo tengo que seleccionar el horario y la dirección. Listo, ya quedaron. Espero que le guste. Amiga, ya me llegaron mis flores de Yakun, están increíblemente hermosas. Tú siempre sabes cuáles son los mejores detalles. Te amo, amiga. Tus flores están a un clic de distancia. Si quieres hacerle el día a esa persona especial, puedes hacerlo a través de su app o su página web. Tienen un amplio catálogo de todos sus arreglos, como baúles, rosas eternas naturales, ramos esculturales, como este hermoso arreglo que tenemos el día de hoy. No esperes una fecha especial, hazlo ahora a esa persona que tanto quieres. La vida es un instante, no la desaproveches. Un médico bioenergético, y mi mamá me dice, oye, me acaba de decir el doctor que tú estabas destinada a vivir abuso. Y yo me quedo, ¿Por qué? ¿what? Pero yo no pude responderle a mi mamá. Todo esto que te estoy diciendo lo he conectado hoy en mi presente. Yo no me acordaba de estas cosas. Sí. O sea, y yo me quedé como congelada, como siempre, como niña, como con ¿qué? Y yo me lo creí. Porque mi mamá, ¿cómo mi mamá? Tú no piensas que tu mamá te va a hacer daño. Volvemos al tema de la madre. Claro. O sea, santificamos a la mamá. Entonces, ¿cómo? Ah, ok. Entonces yo dentro de mí seguía diciendo, bueno, pues entonces yo fui destinada a ser abusada. Y esto fue ya grande. Tenía mis hijos. Se sentía peor. Ok. Si yo le decía que me dolía algo, a ella le dolía 3 cosas más. Nunca me validó y nunca me dio un lugar. Y crecí siendo muy... y esto lo recordé apenas ahora, ¿no? Con todo esto de que me di cuenta de que mi madre es una psicópata narcisista. Siempre era, ¿por qué lloras por todo? Eso es una persona narcisista. ¿Por qué eres tan sensible? Te minimizan. Entonces mi mamá me decía como que pareces maniática. Pues, ¿por qué lloras por cómo lloras? Y yo de niña tenía como un abuso reactivo. Eso es un abuso reactivo. Okay. Normal. En una persona que está siendo abusada. ¿Me entiendes? Entonces, de niña me jalaba el pelo. Yo me pegaba. Y tú dices, esta niña está loca, pero nadie sabe que esta niña está siendo violada y está siendo abusada. Y yo sé que muchas personas que me están escuchando en este momento les pasó esto de niños, porque lo he escuchado, lo he leído en mi Instagram, lo he leído en mis historias, lo he tenido con mis pacientes. Entonces, es importante hablarlo, la forma en que una madre narcisista te trata, o cualquier persona narcisista. Siempre te van a minimizar, no te van a validar, te van a hacer creer que tú estás loco, que tú te estás inventando historias. Y obvio empecé como a cuestionarme todo esto, y en una de las cosas que también le dije fue, oye mamá, ¿tú por qué siempre eres como que todo para mi hermano y menos para mí? Porque siempre fue así. Me decía, ¿pero qué, tú tienes celos de tu hermano o qué? No son celos. En una familia narcisista hay roles. Está el rol del padre o la madre narcisista, que es el que ejerce el poder en la familia. Ok. Y está el niño dorado, que es el favorito, que es en este caso mi hermano.
Y no importa que no haga nada. Puede ser un mantenido que siempre va a ser lo máximo. Y está el chivo expiatorio, que soy yo, que es la persona que sale del sistema, cuestiona, pero a la que culpan de todos los problemas. Entonces, eso es como más o menos para explicar qué es una familia narcisista. Hay otros roles, que también está el niño invisible. Puede ser un tercer hijo, que es el que, por ejemplo, que también yo me puedo identificar con eso, porque fui invisible a mis padres. Y tú puedes tener diferentes roles en una familia donde hay narcisismo. ¿Pero por qué se le asigna a cada hijo ese tipo de rol? ¿En qué se basa una mamá narcisista para adjudicarle psicológicamente... eso? Inconscientemente. No, psicológicamente esos son los roles de una familia narcisista. Okay. O sea, así se le ha llamado en la psicología. ¿Sí me entiendes? Okay. Está ¿Y por qué crees que se da esta situación en los padres narcisistas, ya sea mamá o papá, de tener un favorito? O sea, ¿cuál crees que es el tema psicológico? Para una madre narcisista, su hija es una extensión de ella misma. Quiere que sea una extensión de ella misma. Porque busca la perfección en ella, en la hija. Y siempre va a querer aparentar. Porque para un narcisista lo más importante es las apariencias, el ego. No, el narcisista no es solamente el que está tomándose fotos, oye, qué guapo soy o qué guapa soy. No, eso es lo de menos. Sí. Es lo que menos afecta. Es el que carece de empatía, el que no le importa proteger a tus hijos por tu imagen. Entonces, pues obviamente eso es mi mamá, ¿no? O sea, un día en tu familia, no sé, en la escuela, cuando iba a tu mamá a tus juntas, era como aparentar que todo era perfecto. Sí, mi mamá ¿Cómo siempre... era esa relación con tus amigas, con la mamá de tus amigas? Siempre aparentó la foto perfecta. Siempre aparentó la mamá perfecta, la familia perfecta, no pasa nada. ¿Y tú no veas a tus amigas o a las mamás de tus amigas como de que, ay, mira, es diferente a mi mamá, sí, las trata de esta manera? ¿Qué cosas distintas eran las que notabas a diferencia de tu mamá? Siempre notaba, y siempre fui una niña que tendía a no compartir mucho con mis papás. Y me di cuenta hasta grande que fue inconscientemente, porque no me sentía segura en mi casa. Por ejemplo, yo me iba a la casa de mis primos en verano, un mes. ¿Por qué me iba? Porque me sentía segura y no me sentía segura en mi casa. Y cuando te dice esto, que tú te lo habías buscado cuando estabas en la clínica, ¿de dónde viene esa idea? ¿Sí había realmente un doctor? Yo no creo que ese doctor haya dicho eso. Jamás. Un narcisista siempre va a mentir. Ok. Eso lo hizo porque ella quería seguir haciéndome creer que como si fuese mi culpa y que yo me tenía que callar. O sea, era como una manipulación al silencio, al que tú fuiste destinada a ser abusada. Entonces, pues, mejor a silencio, ¿no? ¿Sentías vergüenza? Horrible. Claro, porque, pues, ¿cómo te vas a sentir? O sea, terrible. ¿Qué es lo que puede orillar a una mamá a que tenga ese trastorno narcisista? O sea, ¿qué vivencias tuvo que haber pasado? Mira, los narcisistas se hacen por trauma. Dicen que la herida más grande de un narcisista es el abandono. Y el narcisismo es un desorden de la personalidad. No es una depresión o una bipolaridad. Es un desorden de la personalidad. El narcisista sabe lo que hace. Es consciente de la maldad que hace. No es que no. Y no cambian. Está comprobado. ¿Y qué es lo que sienten ellos al hacer algo de esta maldad, ya sea a terceras personas? Y con más razón, ¿qué satisfacción puedes llegar a sentir hacerle maldad a tus propios hijos? La verdad, te digo sinceramente, no lo sé. ¿Qué puede llevarlos para ellos una persona empática es gasolina? Es como su suplemento. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Ellos se alimentan de la empatía, del amor, de todo eso. Sí, se aprovechan, en pocas palabras, de este tipo de personas. Y disfrutan. Quieren ser protagonistas, quieren ser... sí. Sí, porque si lo hablamos en términos de pareja, pues obviamente una pareja pues elige a una persona que es sumamente empática, una persona que se puede mimetizar muy fácil con la otra, ¿no? Uh-huh. Pero pues imagínate, cuando eres una niña y pues te toca crecer en una familia así, ¿cómo lo eliges, no? Y cómo sales, sí. O sea, está cañoncísimo. Y después de que pasa esto, ¿cómo es que sigues llevando la relación con ella? ¿Qué pasa? ¿Sales de la clínica en ese momento? ¿Cómo te sentías? Sí, bueno, yo sigo mi proceso de sanación, sigo yendo a mi psicóloga y
En el 2018 mi padre se intentó suicidar. Y mi mamá me llama de Colombia y me tocó irme obviamente corriendo. Llego yo a Colombia, mi papá se había tomado como 60 pastillas de clonazepam. Y yo, como ya llevaba un proceso, dije, bueno, aquí pasa algo. ¿Qué pasó? Y llego yo y estaba en cuidados intensivos y digo, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué te intentaste suicidar? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te hicieron o qué hiciste? Y él no podía hablar. Es que pasó algo horrible, hice algo horrible. Y yo, ¿qué cosa? ¿Mataste a alguien? O sea, hasta esto ¿Se te ocurre eso? Sí. Y me empezó a contar que, según él, había abusado de unos primos míos. Pero me lo puso como si hubiese sido él un niño de 12 o 11 o 12 Que no años. sabían lo que hacía. Que no sabía lo que hacía. Y yo, ok. Entonces me voy yo a una psicóloga en Colombia. Dijo, oye, esto pasó. Y me explicó, mira, pues eran como de la misma edad. Pues puede pasar. Y yo me quedé como tranquila. Como te digo, un niño no es un abusador, puede cometer un abuso. Y yo, ok. Pero yo le pregunté a mi papá, ¿estás seguro que no le hiciste daño a nadie más? Y me dijo, no. Y en ese momento mi papá me dice, perdón por haberme desconectado de ti. Tenía miedo de hacerte daño. Y ahí es cuando yo les cuento que yo me sentí que me desconecté de mi padre a los 9 años, que fue como abrupto. Sí. Y en ese momento mi cuerpo se sintió súper mal. Como que yo dije, ¿qué onda? Porque siempre crecí con miedo de mi papá, pero lo confundía con mi hermano. Porque como estaba siendo abusada por mi hermano, Sí. pues yo decía, no hombre, Catalina, no te inventes cosas. Porque pasa, ¿no? No te estés inventando cosas en la cabeza. Porque yo realmente no tenía memorias de mi papá claras. Era como en mi cuerpo. Y aquí es que quiero decir algo. El trauma se lleva en el cuerpo. El trauma no está aquí. Está en tu cuerpo. Tu cuerpo es tu única prueba del abuso y de la violación. Es lo que yo digo. Los únicos testigos de mi abuso eran mis muñecos. Pasan años y no se puede comprobar que fuiste abusado de niño. Por eso es tan importante que las leyes cambien y que eso no tenga tiempo de caducidad, de prescripción, que le llaman. No se puede. Ni con un diagnóstico clínico con un especialista. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que en nuestros países hay mucha corrupción. Ah, ok, bueno, es diferente. Es diferente, pero en realidad el abuso sexual no tendría que tener, o sea, porque las víctimas se demoran muchísimos años en poder hablar. Entonces, al llegar esto con mi papá, obvio, me quedo yo con mi cabeza como mal. Regreso a Houston, mi papá se salva, lo internan. Y Catalina siempre fue la salvadora de la casa, la psicóloga de la casa. La llamaba el papá, no me aguantó tu mamá, la llamaba la mamá, no me aguantó tu papá. Mi mamá siempre fue súper infiel. Y tú te dabas cuenta de chiquita. Todo. Y eso es típico en un narcisista. Sí, la infidelidad. Mi mamá siempre fue súper infiel y me daba cuenta de todo. Entonces, obviamente, yo regreso a Houston y le comento a mi psicóloga y como que no llegamos a concluir mucho. Y bueno, pasa el tiempo y hace 2 años exactamente, fue como un antes y un después de mi historia. Yo me quería traer a mi papá para Houston y quería, porque ellos habían vivido en Estados Unidos y después se tuvieron que regresar. Y no se tuvieron que regresar, los deportaron, porque nosotros llegamos con asilo político, pero a mí me dejaron. Eso fue también otro milagro. ¿Por qué te dejaron a ti? La agente de inmigración, cuando arrestó a mi papá, se lo llevó. Yo tenía a mi niño de 3 meses aquí y ella llegó a mi casa y se sentó en la mesa. Eso lo cuento y nadie lo cree. Ajá. Y me dijo, Catalina, te voy a dejar, te puedes quedar, nomás repórtate cada mes. Y le dijo a mi esposo, cuando te hagas ciudadano, porque él era residente, la pides. Y obviamente es muy difícil porque cuando tú tienes una orden de deportación, eso es como que un imposible. Y yo busqué una abogada que fue muy buena y dije, bueno, pues ella me dijo, mira, yo sabía que ella era una experta en deportaciones y que era una dura en todo eso, pero ella sí fue como muy sincera y me dijo, no te prometo nada, vamos a hacer todo lo posible, tú tienes muchas cosas a tu favor. Y yo tuve un sueño de que venía una mujer vestida de blanco
y me entregaba mi ciudadanía americana. Y mi abogada tiene apellido Nieves. No. Como que hiciste relación ahí, ¿no? Yo como que dije, esto es Dios. O sea, para los que creen en Dios, Claro. yo sí dije, esto es Dios. Entonces como que me dio paz y dije, me quedo, y ahí pues me quedé. Entonces, hago este paréntesis porque en ese momento yo me cuestionaba, ¿por qué Dios te llevas a mis padres? ¿Por qué me alejas de ellos? Sí. Y me quedo yo con mi esposo sola. Y bueno, retomo en el momento en el que hace 2 años llamo a mi tía, que es la hermana de mi papá, que vive en Houston, y le digo, tía, me quiero traer a mi papá. Y me dice, ni se te ocurra traer a tu papá por tus hijos. Y yo, ¿cómo así? Me dice, porque tu papá abusó de tus primos y también de una prima mía. Y yo, ¿pero cómo? Pero no, que estaba chiquito mi papá. Me dijo, no, tu papá ya era un hombre de 18 a 19 años y tus primos estaban mucho más chiquitos. Y abusó de tu prima, que también estaba chiquita. Y a mí se me vino el mundo encima en ese segundo. Y en ese mismo día, hablo con una amiga de mi mamá y a mí se me ocurre contarle lo que me había pasado con mi hermano. Y me dice, no puede ser, tu hermano también tiene más víctimas. No puedo creer. Entonces en ese mismo día me entero yo de todo y yo como que casi me muero, se me vino el mundo abajo y fue como que mi mamá sabía todo de todos y lo calló. Sabía que había abusado de otras víctimas y lo calló, y a esas víctimas, a una de ellas le dijo que yo era loca, que yo me inventaba cosas, y esta víctima me vino a contactar. Nos contactamos cuando yo hablé públicamente por primera vez. Me dijo, tu hermano abusó de mí y a mí me metieron la culpa. Tu mamá me dijo que yo lo había buscado. No. Qué impacto. Entonces, en ese momento fue como que dije yo, no más. Y ahí fue cuando descubrí que mi madre es una madre psicópata, narcisista. Y entonces ese momento es como que algo en mí dijo no más y rompí el silencio así de que a gritos. Llamé a toda mi familia. Obviamente mi familia no me apoyó, nomás mi tía, mi prima, y de resto toda mi familia se hizo la que nada pasó. ¿Qué dijeron o qué pensaron cuando tú alzaste la voz y contaste Uno cómo de ha sido mis tu tíos historia? me dijo, mejor dejemos esto aquí entre la familia. Sí, o sea, no. Y empecé a recibir amenazas anónimos, porque hablaste, tus hijos la van a pagar, me llegaban emails, me llegaban mensajes a mi celular. Esto hace una familia psicópata, eso hace un psicópata, eso es una... O sea, fue tu misma familia, o sea, papás, tíos. Sí, sí, mira, tía, yo sé que yo tengo una... Yo sé, es que mira, eso se le llaman monos voladores en el narcisismo, los que son cómplices de los narcisistas. Entonces eran como que yo recibía mensajes, amenazas, porque hablaste, eso no solamente le incumbe a tu familia, no, los trapos sucios, nos han enseñado que los trapos sucios se lavan en casa, no, se extienden al sol, se sacan. ¿Y cuál era tu intención de alzar la voz con tu familia? O sea, ¿qué era lo que te decía? Oye, tenemos una familia, un par de pedófilos y de abusadores, ¿qué quieres, que me calle? Ok. No. No me importa si sea papá o hermano, no lo voy a hacer. Y cuando alzaste la voz que contaste toda tu historia, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Qué fue lo primero que No, te yo no mencionó? le di ni un segundo, porque hubo un momento que me hizo a mí caer en cuenta que hablamos un día y me dijo, es que tú estás mal de la cabeza, tú necesitas ayuda profesional y tú estás loca, me dijo. Y yo, la loca eres tú, la mal eres tú. Y le colgué el teléfono y hasta el sol de hoy nunca más volví a hablar con él. ¿Y a tu papá llegaste como a reconciliarte con él de cierta manera? No, con mi papá ha sido muy difícil porque apenas llevo 2 meses que he recordado que también fui abusada por mi papá. Y eso fue porque lo sentía en mi cuerpo, empecé a tener pesadillas
Y me hizo clic lo que él me dijo, perdón por haberme alejado de ti, pero tenía miedo de hacerte daño. ¿Qué lo hizo? Y mi psicóloga me dijo, no importa si no te acuerdas aquí, aunque yo sí tengo como un recuerdo, pero aquí quiero aclarar algo. Hay sobrevivientes que lo tienen en el cuerpo, se sienten incómodas, pero no se pueden acordar aquí. Crean en su cuerpo, crean en lo que sienten. No necesariamente tiene que estar aquí, es que está aquí en tu cuerpo. Entonces, cuando yo obviamente ese proceso, pues llevo 2 meses en eso de mi papá. ¿Y cómo fue que haces que escuches a tu cuerpo? Porque creo que la mayoría de las personas... A mí me pasó que yo empecé a ver fotos mías de chiquita y me daban náuseas. Fotos de mi papá, por ejemplo. Me daba ansiedad, me daba taquicardia, tuve muchas pesadillas. Yo tengo, o sea, ya no tantas, pero me levantaba como que llorando, gritando. Dios mío. Mi esposo me decía, oye, ¿qué onda? Pero pues me ha pasado siempre, pero últimamente, pues... Después de recordarlo esto. Ajá. ¿Y se lo dijiste? ¿Le dijiste algo a tu papá? En este momento no, aunque yo sé que él sabe. Claro. Y él sabe, pero no lo va a aceptar. Porque ningún abusador jamás en la vida va a aceptar que cometió un abuso. Y mi prima a la que él abusó lo denunció. Y yo denuncié a mi hermano hace 1 año. En Estados Unidos y en Colombia. ¿Y eso ha procedido? Ha procedido, pero haz de cuenta, a Estados Unidos él no puede entrar. Ok. Y en Colombia, pues... Sí, son leyes más... Sí, pero eso nunca que te quite la fuerza como sobreviviente. Eso es importante. Es un paso que obviamente requiere un proceso. Yo sé que es difícil. Claro. Pero te va a dar libertad el día que lo hagas. ¿Y denunciarías a tu padre? La verdad, en este momento, no lo sé. Okay. ¿Llegaste a enfrentar a tu hermano? Sí. ¿Y qué fue lo que te dijo él? De hecho, cuando yo conté la primera vez, él me mandó un correo que nunca he podido encontrar porque perdí el password, pidiéndome perdón. Pero no es un perdón cuando sabes que seguiste abusando de más personas. Y más cuando lo hacía cuando tú ya estabas grande y él estaba casado, Sí. ¿no? Sí. Y su pareja llegó a saber... Claro, y su pareja llegó a saber y yo le conté cuando tuve 19 años y me dijo, es tu culpa también. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a ser tu culpa? Estamos en una sociedad horrible. Además, ok, es tu culpa. Oye, si le hizo esto a su hermana, ¿qué no le puede hacer a tus propios hijos también? Pero te voy a decir algo, también cada persona tiene a la pareja que le alcanza. Entonces yo creo que siempre se atraen este tipo de personas en las que o simplemente caen en un ciclo de abuso en el cual no se dan cuenta o no te das cuenta que estás siendo manipulada porque quizá tú en tu familia viviste manipulación, entonces es lo que se te hace conocido, la violencia, el abuso, y caes con este tipo de personas, ¿no? Y hay algo que me ha parecido muy interesante de toda tu historia. Lamento estar escuchando esto, pero repito desde un inicio, o sea, todo esto ayuda a que más personas alcen la voz, se sientan identificadas o siquiera acompañadas, ¿no? Si es que no quieren hablarlo, porque tú dices, no es cuando alguien quiere hacerlo, es cuando puede hacerlo. Sí. En el que has dicho que la sanación no ha sido lineal. No. Y me pareció muy, muy curioso cuando tú decías, es que yo entré, conocí la fe, conocí a Jesús, pero después de ahí tú tienes un suceso en el que intentaste quitarte la vida. Uh-huh. Y qué bonito que lo estés compartiendo y lo hables con esta valentía, porque muchas personas pueden decir como sentirlo como un fracasé en el intento de llevar a mi sanación, pero tú lo compartes como es parte del proceso, ¿no? Sí. La sanación es como, no sé, yo lo veo como cuando estás surfeando, como ves a los surfistas que aprenden a manejar las olas, así es la sanación. Aprendes a surfear. Tienes días buenos, tienes días malos y a veces obviamente mejora, pero lo importante es qué hago con esto que me sucedió. Exacto. Y nadie merece aquí quiero aclarar algo porque es que me choca que hay mucha gente que dice que uno elige a los padres. No.
Estamos dañando a la gente, a los sobrevivientes. Nadie vino a elegir a sus padres. ¡Qué peligro! Sí, ¿cómo vas a elegir pasar por esa situación? Y eso es mucha pseudociencia y terapia rara que ha salido por ahí. ¿Tú viniste a este mundo a elegir a tus padres? No. Tú no elegiste a tus padres. Tú no elegiste ser abusado. Tú no elegiste ser violado. Tú no elegiste no ser protegido. Tú no elegiste ser abandonado. Tú no elegiste ser maltratado. Un niño viene a este mundo a ser amado, protegido, abrazado, a que le den todo lo que necesita, a tener una conexión emocional, porque eso es lo que más evita el abuso sexual. O sea, tú le puedes enseñar a tus hijos, nadie te toca, no dejarlos con un desconocido, pero el que está más cerca es el conocido. El abusador es el más conocido, ¿sí me entiendes? Sí. Lo más importante es que tú tengas con tus hijos una conexión sana, fuerte, que tus hijos te vengan y te cuenten y no te tengan miedo, tengan confianza contigo, que tú les creas, si tu hijo te dice, mira, mi tío me tocó, sepa que mamá le va a creer. Y eso es un vínculo sano y se construye con la confianza y una conexión sana con tus hijos. Y es importantísimo esto decirlo. Sí, por supuesto. ¿Y cómo le tienes que hablar a tu hijo menor de edad que no sabe lo que es el abuso? Que no te tienen que tocar tus partes íntimas. Primero, que le tienen que hablar cuando esté pasando una situación así. Primero, no se le ponen apodos a las partes íntimas, porque los abusadores usan mucho eso, como apodos o otros nombrecitos. Como para jugar, Sí, ¿no? o para jugar. Eso. 2, que tú les vas a creer así esa persona le diga que no le van a creer. Porque como típico dicen, nadie te va a creer. Sí. Y como te dije, conexión emocional profunda con tus hijos, de confianza. Sí. ¿Cómo te das cuenta que hay algo anormal dentro de tu hogar? Porque bien hablábamos del principio de que la estadística de abusos dentro de la familia Es enorme. Es enorme, es donde mayor se da este tipo de situaciones. ¿Cómo tú le dirías a las familias, a la mamá, al papá o quien sea que tenga esta responsabilidad con sus hijos, que son signos de alarma de un niño dentro de su creencia? Y, o sea, obviamente que no son normales. Ok. 1, infecciones urinarias repetitivas, problemas estomacales repetitivos. ¿Como colitis? ¿Te refieres a algo así? Sí, diarrea, molestia estomacal, dolores de cabeza. Cuando un niño, por ejemplo, es normal que un niño se orine en la cama, pero para y vuelve y se orina, como que regresas. Las regresiones. Chupaste el dedo, dejaste de chupar, volviste y chupaste el dedo. Eso. La hipersexualización. Eso es que un niño a los 7 años se masturbe, no es normal. O vea cosas inapropiadas o use un lenguaje inapropiado, no es normal. Okay. Esa es una hipersexualización que pasa en el abuso sexual, cuando hay un abuso sexual. Es una alarma gigante. Ok. Tener miedo de estar solos, como cuando no quieren estar, o cuando te dicen, mamá, yo no me quiero quedar con mi tío. No, tú te tienes que quedar con tu tío. No. Y tampoco obliguen a sus hijos a abrazar y a darle beso a quien no quieren. Y es muy bien complicado porque justo aquí nosotros, tú me entenderás, porque somos muy parecidos en cuanto al cariño en el que somos los mexicanos. Y lo hemos platicado con muchas personas que han sido víctimas de abuso ya en el podcast, en el que nosotros somos muy apapachadores, ¿no? Y disfrazamos, y se disfrazan, yo creo que, o sea, los abusadores en este apapacho, en es que aquí así somos de la familia, y vengas y te abrazo y te toco, y tú dices, ¿no? Y tu abejita, y tu mariposita, y etcétera. O sea, se dan mucho ese tipo de cosas al menos en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que podamos, tú ya como madre, y siendo sobreviviente, pero además una persona que ayuda a concientizar a las personas sobre abuso, cómo es que hacemos esa conciencia sobre la familia, los hijos, y aprender a poner límites? A poner límites es como que, me estás diciendo como con un abusador, como diferenciar. Sí, en que simplemente... Porque se puede dar un ejemplo, ¿no? Para, quizás los hice un poco bolas, pero tú llegas a tu casa con tu niño y entonces todos, ay, pero qué payaso, no quiere darnos beso ni abrazo y no se quiere sentar en las piernas. Pues, de malas. El tío, de malas. Tu hijo es primero. Si tu hijo, lo importante es que diga hola. No está siendo grosero. Exacto. Pero si no quiere sentarse en las piernas, nadie se tiene que estar en las piernas de nadie. Exacto. Y si no quiere dar un abrazo y un beso, tampoco. Y eso no los hace maleducados.
Y es como que te dicen, eres un mal educado. No, yo puedo decir hola de lejos. Sí, claro. Pero creo que muchas madres, al menos aquí yo lo noto en México, Sí. ¿no? Y lo sigo viendo. En que llegas y tú dices, es que sí, qué vergüenza, mi hijo van a decir que es un mal educado. Y no, pues no, dale beso a tu abuelita y a tu tía y abraza Y al y amigo, y juega a con tu fulanito, primo. Que sutanito, exacto. sí. O sea, ¿cómo como mamá tú representar esta situación en la que llegas y todos empiezan como con esta presión de qué mal educado? Perdón, mi hijo ya saludó y no es su obligación abrazar ni besar. Punto. Son límites. También cómo o qué señales para detectar una persona que es un abusador, porque se suele confundir con que son muy empáticos, muy buena onda, les gusta jugar con los niños, acercarse, pero no es así, está disfrazado de una maldad detrás de esto. Mira, los perfiles de un agresor sexual generalmente son muy niñeros, de que les gustan mucho los niños. Como que son este personaje de la familia que, ay, el tío que ama a las sobrinas, o el que ama a los muy niñeros y muy de dar regalos. Ok. Sí. Como ganarse un poquito. Como ganarse la confianza del niño. Y también en las mujeres, ¿no? O sea, Sí. porque tenemos también muy clasificado en el que no son los hombres los abusadores. No, también hay mujeres. Pero, simplemente el hecho de callarse, y perdón si en algún momento te ofendo con esto, pero tu mamá simplemente creo que también es... Mi mamá es culpable parte de todo. esto, Mi mamá es exactamente. culpable de todo. Absolutamente. ¿Y cómo llevas ahora trabajado esta situación? ¿Crees que se llega a sanar al 100%? ¿Cómo lo has resignificado? Platícanos un poquito sobre esta transformación que ha hecho Catalina y cómo has ayudado a más personas a través de tu voz. Mira, es un duelo muy complejo del que nadie habla, porque alejarte de tu familia no es fácil. Sí. Pero entender que eran personas que te hacían daño y entender que familia no es la sangre ni el apellido. Familia es el amor, la protección. Y tú puedes elegir a tu familia. Muchas veces amigos son más familia que tu propia familia. Sí. O te apoyan más que tu propia familia. Entonces el concepto de familia también hay que darle una vuelta un poquito porque es donde más te dañan. Sí. La mayoría de veces. Y como digo yo, nadie merece lo que le pasó, ni el trauma, ni el abuso, ni la violación, ni eligió a sus padres. Pero yo siempre he dicho, Dios no desperdicia ningún dolor. Y Dios no te mandó ese dolor, pero no lo va a desperdiciar. No lo va a desperdiciar porque tú puedes resignificarlo ayudando, siendo una voz para los que no tienen voz. Sí. Pudiendo dar y contar tu historia para que las personas que lo estén viviendo puedan hablarlo. Y para evitar que tantos niños sean violados y abusados todos los días. Porque es que son como 200 millones de niños al año que son abusados. Mira, ayer que estuve en la conferencia, escuché algo que me voló la cabeza. Tú ves, los peores traumas son los sobrevivientes de guerra, holocausto, desastres naturales y no me acuerdo cuál otro más. Pero tú ves que a un sobreviviente de guerra lo condecoran. A un sobreviviente del holocausto lo condecoran. Ay, sí. A todos los condecoran. Y a los sobrevivientes de abuso los revictimizan. Y nos hacen a un lado. Y nos culpan. Y si tú ves, vas a donde fue el holocausto y ves la cantidad de víctimas, no estoy minimizando, y ves los sobrevivientes de abuso, es mucho más grande la cifra. Sí. Las personas que nos están viendo o escuchando han pasado por esa situación de abuso sexual, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? O si en este caso que fue en el núcleo familiar, fue un amigo, o fue hace tiempo que pues muchas veces dicen, no, como ya fue hace 5 años, pues ya para qué hablas, o sea, mejor sigue con tu vida. Ay, pues fue tu primo, ay, o sea, a lo mejor no fue tanto, exageraste. Era jugando. Estaba jugando, es parte de la convivencia, estás mal. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una víctima de abuso sexual? Primero, buscar una persona segura a quien contarle. Puede ser un amigo y urgentemente un psicólogo. Sí. Sí. ¿Y cómo ha sido este proceso tuyo de sanación? Desde el momento en el que tú hablaste, comenzaste a ir a terapia, ¿y cómo ha sido evolucionando? Porque es algo que
todavía continúas con este proceso de sanación y que continúas encontrando ciertas heridas de tu infancia que sigues sanando, pero estás en el proceso y sigues además ayudando a más personas. Como que ha sido ayudar, para mí es como lo que más me sana. Ahora, por ejemplo, estuve un tiempo trabajando con niñas en el Amazonas, en Colombia, que son de 2 tribus indígenas. Ajá. Y esta es una periodista que me contactó y las niñas son abusadas por sus propios padres. Y ella tiene como una casa taller donde las recibe durante el día y les da comida, les da algo de educación, va a un psicólogo, pero lamentablemente en las noches pues regresan a sus hogares donde pues hay abuso. Vuelven a hacer. Al abuso. Sí. Ayudar con eso. Estuve en El Salvador hace un año, más o menos, un poco más, y también estuve en una isla donde hay muchísima pobreza, de bajos recursos, y fui a dar mi testimonio y pude darme cuenta que no sé si como sobreviviente uno genera como un discernimiento o algo, pero veía a las niñas como con las cabecitas hacia abajo y como que salía corriendo y les hablaba y habían sido abusadas. ¿Y por quién? Por el abuelo, o por el padrastro, o por el hermano. Y muchas veces una de ellas, la mamá, sabía. Y la mamá no hacía nada. Entonces también es como que hay mucha ignorancia, se falta educar. Yo siento que esto no tiene estrato socioeconómico, sucede en toda parte, Sí. desde más bajo, medio, alto. No tiene religión, no tiene raza. El abuso sexual pasa en todas partes. Exacto. Y parte de la resignificación es alzar mi voz, es haber pues podido contar mi historia y ayudar a más mujeres a hablar. Y sí lo he logrado, sí he recibido testimonios, muchos de personas que porque escucharon mi historia pudieron hablar, porque escucharon mis historias, reconocieron que habían vivido un abuso. Sí. Y yo no quiero que ninguna persona, ni hombre ni mujer, porque es que también quiero darle lugar a los hombres. Claro, en este momento. exacto. Los hombres también sufren de abuso sexual y les cuesta mucho más hablar que a las mujeres. Exacto. Porque se cuestionan muchas cosas de ellos, ¿no? Como que yo soy el macho. Exacto, incluso la hombría, ¿no? Ajá. Y no, ellos merecen también ser escuchados y merecen tener una voz y también sanar. Sí. ¿Qué mensaje le darías a la sociedad o con qué crees que podamos sembrar en las personas que nos están viendo en este momento con tu experiencia para poder ayudar o simplemente concientizarnos sobre el abuso? Primero, que no guardemos secretos en las familias, porque estamos acostumbrados a eso. El abuso se reproduce en la oscuridad. Todo se reproduce en la oscuridad. Cuando tú sacas a la luz, tú sanas, tú te liberas. Ok. No podemos seguir guardando. 2, que está comprobado que cargamos de 11 a 14 de generaciones de trauma. O sea, transgeneracional. Te estoy hablando de más de 300 años. Sí. ¿Qué eliges tú hoy como ser humano? Y si tú tienes hijos, y no importa si los tengas, pero como sea, teniéndolos o no teniéndolos, ¿qué eliges tú? Por ti y por tus hijos. Que hoy sano y este trauma y este abuso se acaba conmigo. Punto final. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes decidir. Tú puedes sanar. Tú eres resiliente. Buscar ayuda no te hace débil. Se vale buscar ayuda, ir al psicólogo. Y si tienes hijos, mira lo que me pasó a mí. Dios alejó a mi papá de mis hijos. Porque mis hijos no han pasado, gracias a Dios, por nada de lo que yo pasé. Pero fue porque yo en algún momento hablé y lo saqué a la luz. Y no lo dejé en la oscuridad. Claro. ¿Qué es para Catalina ayudar a tantas personas? ¿Y qué le dirías a Catalina del pasado que pasó por tantas situaciones tan complicadas, que se llegó a sentir muy solita y que ahorita ves cuántas vidas has impactado? ¿Qué satisfacción es la que te provoca
el ver cómo has transformado vidas a través de tu voz. ¿Sabes? Es aprender a amar a esa Cata chiquita, que ha sido muy duro, porque cuando uno es sobreviviente de abuso, hay mucha culpa y mucha vergüenza. Y ver que ahora mi voz es como ver a esa niña chiquita y como que me veo como que corro y la abrazo y como que ya somos una, ya no somos dos, ya no estamos separadas. Sí. Y eso es como lo más bonito, ¿no? Sí. Como que esa Cata chiquita ya tiene voz, esa Cata chiquita ya no tiene miedo, esa Cata chiquita ya no se siente abandonada, y esa Cata chiquita ya no está en una cárcel emocional, ya no está siendo silenciada. Y que puedo ser yo esa persona que ayude a otros a abrirla, a hablar. Sí. ¿No? Y ese es el paso más difícil y el más importante. Exacto. Hablar. Habla. Yo sé que tienes miedo. Yo sé que sientes vergüenza. No fue tu culpa. No es tu vergüenza. Lo que te pasó le corresponde a esa persona, no a ti. Y tú tienes derecho a sanar y a romper ese silencio. Busca una persona de confianza, busca un psicólogo y háblalo. Porque sabes también, cuando callamos, lamentablemente, esto no es culpa de los sobrevivientes, pero los abusadores, el silencio es el mejor amigo del agresor. Sí, por supuesto que sí. Catalina, pues queremos, yo creo que agradecerte por haber alzado la voz en un podcast más, porque yo sé que no debe ser nada fácil retroceder a contar esta historia, pero es gratificante el saber que esto va a llegar a miles de personas a las cuales se van a sentir identificadas, van a sentir una voz. Si bien ustedes que han vivido abuso no quieren decirlo, no es que no quieran decirlo, no están preparados para decirlo, al menos sepan que hay un apoyo, al menos sepan que existe el abuso, le dan un nombre a ese sentimiento o ese coraje o esa vergüenza que pueden estar cargando durante años. Y pues sentirse acompañados, sentirse que si hay de alguna manera hay alguna manera de salir del lugar en donde están y que hay personas que los pueden ayudar. Y por eso me gustaría también que nos compartieras alguna de tus redes sociales que van a estar apareciendo también aquí en pantalla. Y también les vamos a dejar algunos de los links para que si ustedes están pasando por algo así, quieren contactar a Catalina o alguna asociación, pues aquí dejarles algunas opciones, porque esto se trata de llegar a más personas y concientizarlo, ¿no? Sí, yo estoy en redes sociales como Catrush. Y algo que se me olvidó contar es que hace una semana nació mi fundación. Me uní con una amiga, que es una hermana. Muchas felicidades, Catalina. Las dos somos sobrevivientes. Sí. Y iniciamos, ella es muy, también tiene sus redes sociales. Estoy de mi lado, es sobreviviente también de familias. Tiene un podcast que se llama Familias Horribles. Las familias horribles existen. Sí. Y las dos somos sobrevivientes de todo esto y nos juntamos y entonces nuestra fundación se llama SOLAS, que en inglés significa Strength of Love and Support, que es fortaleza, amor y apoyo. Y vamos a trabajar con mujeres sobrevivientes de abuso sexual y madres solteras víctimas de violencia doméstica. Qué increíble. Y si quieren hacer algún tipo de donación, de igual manera se pueden poner en contacto a través con mis redes de tu página. Y obviamente ya más adelante, pues que ya todo esto empieza a tener, ya nació, pero ya cuando ya esté todo listo, pues ya en mis redes pondré toda la información. Así es, y seguir apoyando. A lo mejor muchas veces desde nuestra trinchera no sabemos cómo podemos ayudar o cómo podemos alzar la voz, porque pues, no sé, simplemente no se me ocurre alguna manera. Pues es tan fácil como, ya sea compartiendo información como esta, visitando las redes para poder informarnos un poquito más sobre qué es el abuso, cómo podemos prevenirlo, que es lo más importante, y haciendo donaciones a fundaciones como la tuya, las de Elena, las de Dafna, que pues simplemente se dedican a ayudar y resignificar todo este dolor que han pasado muchas de las víctimas, pero que ahora pues tiene un significado, ¿no? Sí, quiero agradecerte porque has alzado la voz en nombre de todos los niños y los adultos que gracias a tu historia
luego comentarios empiezan a contar ellos que también vivieron por esa situación, que gracias a ti ellos se atreven a hablar, y que seas una mujer activista, que ayudes a tantas personas, que impactes, de verdad es algo que no tiene ningún pago, es algo que impactar en la vida de otros para demostrar que sí se puede salir adelante, que sí puedes cambiar tu pasado y resignificar tu vida, que no porque vengas de una familia que es, a veces los mexicanos y los latinos somos muy muéganos y queremos estar para todo el tiempo juntos, que te puedes divorciar de tu familia y que es válido y que es sano hacerlo. Y creo que tú estás dando el mayor ejemplo y que le estás dando a tus hijos otro concepto de vida, otra cosa que quizás tú no viviste, pero que estás cortando con patrones y que a través de tu historia estás ayudando a otras personas a cortar con más patrones. O sea, agradecerte en nombre de todos ellos que estás haciendo un gran cambio en la sociedad. Gracias, de verdad. Sí podemos escribir nuestra propia historia. Qué importante eso, ¿eh? O sea, creo que ese es el cierre increíble, ¿no? Muchas gracias, Catalina. Esperamos volverte a tener con más buenas noticias sobre tu fundación en este podcast. Y pues ya lo saben, a seguir apoyando. Queremos agradecer a nuestra casa productora Render Click por hacer posible que estas producciones nos veamos y nos escuchemos con la calidad. Si tú estás buscando realizar productos audiovisuales, ya sean comerciales, musicales, podcasts, etcétera, puedes hacerlo con ellos. Aquí te dejamos las redes sociales y pues esto es Amar Más Podcast. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Bye.